Ella está transmitiendo en vivo. Pero no sé cómo hacer para ver el menú. Para ponerlo en mi muro, ¿lo estás poniendo ahora? Sí, lo estoy poniendo ahora. Perfecto. Ahí, escríbete. Listo. Hola amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio de sonidos. Hoy con la sesión Sonidos que nacen de la Tierra. Hoy tenemos, al igual que los otros días, un súper invitado. Y estoy muy contenta que haya aceptado esta invitación para estar aquí compartiéndonos su trayectoria junto a los sonidos. Bueno, él desde niño estuvo cerca de sitios arqueológicos, pues su familia paterna vive en Perú. Él es licenciado en composición musical, magíster en historia y antropología de América, intérprete, constructor e investigador especializado en instrumentos musicales americanos. Y ha contribuido a través de sus investigaciones al rescate a través de documentales audiovisuales y libros en nuestra cultura americana. Así que es un gran honor recibirlo por acá en este conversatorio. Su nombre es Esteban Valdivia. Bueno, hola. Ahí. Por acá. Ahí está. Bueno, Ahí hola Marisol, estamos. muchas gracias. Hola Esteban, bienvenido. Muchas gracias Marisol ahí por la invitación. Bueno, por acercarnos desde una nueva forma, esta virtual, que es interesante, y ponernos en contacto, ¿no? Para seguir comunicándonos con la gente que me conoce, y la gente que no me conoce también es una buena oportunidad para ver, bueno, a qué me dedico básicamente. Y sí me gustaría hacer una aclaración que recién lo pensé, que desde niño yo tengo una relación interesante con Chile. Porque yo no sé si ustedes siguen los libros de Ami. ¿Se acuerdan de Ami, el amigo de las estrellas? Sí. Un libro muy viejo, bueno, no viejo, pero de los 90 por ahí. Y yo me acuerdo que Enrique Barrios vino a presentarlo a Mar del Plata, que es donde estoy ahora, que es donde yo nací. Y me acuerdo una cosa interesante porque en esa presentación del libro era toda gente grande y mi mamá nos llevó a la presentación. Y Enrique Barrios, solamente estábamos mi hermano y yo, y nos hizo pasar al frente y nos presentó el libro solo a nosotros, porque era un libro para los niños de la nueva era, ¿no? En ese momento nosotros, en los 90, éramos los niños de la nueva era. Y hoy, bueno, hoy estamos como trayendo toda esta información, ¿no? Que pasa a través nuestro, que es un poco el objetivo de nuestra vida, que es recuperar las memorias ancestrales. Y siempre me acuerdo de eso porque pienso que desde niño las fantasías que uno tiene de niño, uno se devuelve más grande y las trata de cumplir, ¿no? Quizás no todos podemos llegar a cumplir lo que siempre deseamos, pero yo creo que si uno sigue con corazón lo que uno quiere, logra por ahí encontrar su objetivo, su misión, que a veces en este caso tiene que ver con la música. Pero más que con la música, en realidad tiene que ver con las culturas. Como vos lo dijiste, yo me dedico a la antropología y a la arqueología, y dentro de esa rama me dedico a lo que es la parte musical, la arqueomusicología o la etnomusicología, es decir, estudiar los instrumentos antiguos. Y algo que sí me parece muy interesante es que para mí todo lo que están viendo en esta mesa, que son instrumentos musicales, en realidad es una puerta a las culturas. Un instrumento musical es una puerta a la cultura para conocer el corazón de las personas. Yo siempre, también como soy historiador, pienso que la historia escrita es bastante mentirosa o es muy manipulable. Pero la historia que cuentan los instrumentos musicales tiene por ahí un poco más de verdad o un poco más de sinceridad.
Y es eso a mí lo que me atrajo de los instrumentos musicales, ¿no? Ver esos instrumentos como una puerta al corazón de las culturas. Así que bueno, con esa introducción vamos a empezar a arrancar ahí. Entonces, bueno, para los que no sepan, Marisol, si empezamos ahí un poco con la estructura de la entrevista. Sí, qué lindo eso que dices. Por eso me encanta la pasión que pone Esteban en todo su trabajo, su trayectoria. Y eso, comenzamos por ahí. ¿Te parece que nos cuentes cómo ha sido tu recorrido por la investigación en los museos y reservas? ¿Cómo llegaste ahí, Esteban? Dale. Mira, básicamente yo soy argentino, pero mi padre es peruano, así que desde muy chiquito viajé a Perú a ver a toda mi familia en Arequipa. No solamente soy peruano, sino que tengo sangre arequipeña, que es un poquito mejor, como dicen los peruanos ahí. Arequipa es una región muy fuerte del Perú, con una gran tradición antigua, y bueno, me tocó viajar desde muy chiquito y entrar en contacto con un país que tiene unas raíces bastante profundas, muy vivas, como es el caso de Perú, y de a poquito me fui metiendo en la música. Es decir, fui viajando, recorriendo el Perú, y me di cuenta que en los museos, ya desde chiquito, había un montón de instrumentos musicales que estaban dentro de las vitrinas. Y pienso que eso fue un poco, digamos, la semilla que quedó sembrada en mí, de decir, bueno, ¿cómo suenan esos instrumentos? ¿De qué forma son? ¿Cómo se construyen? ¿Y cómo los podemos proyectar hacia tocar a otras cosas? Entonces, lo interesante de esto es que empezó mi camino, que fue en la recuperación de los instrumentos musicales antiguos del continente. En este caso, de Sudamérica, para no decir el continente americano porque es muy grande, pero sí empecé en Perú por un punto y después me fui a México, a Guatemala, a Colombia, a Ecuador. Mi trabajo más fuerte se centró en el Ecuador, en las culturas antiguas del Ecuador, y fue un trabajo muy bonito que empecé en el año 2012-2013 a investigar las reservas arqueológicas del Ecuador, y allí empecé a encontrar un montón de piezas interesantes. Para los que desconocemos un poquito, las culturas americanas, ¿sí?, desarrollaron para mí los sonidos que nacen de la tierra, o los sonidos que crecen de la tierra, que son los instrumentos hechos de arcilla. Entonces, con una conexión muy profunda sobre los 4 elementos, pudieron descubrir un centenar de instrumentos que hoy llamaríamos nuevos, pero que son re viejos, o sea, son de 2.000, 3.000 a 4.000 años de antigüedad, por lo menos, en donde ellos nos demuestran su expresión, ¿sí?, su conexión con los elementos, con la naturaleza, desde la cuestión sonora. Y uno de los instrumentos musicales que más me llamó la atención en Ecuador fueron lo que son las botellas silbato, ¿sí? En este caso, voy mostrando ahí, esta mesita está llena de instrumentos. Son instrumentos muy interesantes porque generalmente no se las han visto, porque claro, son instrumentos que funcionan solo con la acción del agua. Se llaman botellas silbato, y un poco ahí han visto la otra entrevista con mi compañera Fran, que es chilena, que también trabaja con esto, somos colegas, en lo que es la recuperación de los sonidos del agua. Y es interesante porque estos instrumentos se accionan solo con la acción del agua. Entonces, esto fue uno de los instrumentos que más me llamó la atención, porque me di cuenta de que las flautas tienen esas cosas muy interesantes que tienen que ver con esa imaginación, ¿no?, que tienen los seres americanos para crear instrumentos que nosotros jamás nos imaginamos. Lo interesante de esta flauta es que es un artefacto sonoro, es decir, suena solo con la acción del agua. ¿Me explico? Entonces, tengo la suerte de que mi papá, acá en Mar del Plata, es uno de los directores de un hospital muy conocido, y él es especialista en lo que es tomografía y radiología, ¿sí? Entonces, tuve la oportunidad de meter estos objetos en los tomógrafos, ¿sí?, y en las sesiones de radiología, ¿me explico? Y pude hacer lo que son las visiones internas de estos instrumentos, y aprendí un montón de secretos que están ocultos dentro de los instrumentos musicales. Y ahí me empecé a dar cuenta que en realidad, por más que la pieza sea muy bonita, como estamos viendo acá, es una pieza alucinante, con un detalle así, suena sola, ¿no? Con un detalle muy increíble, en realidad el secreto está por dentro, ¿sí? Por eso uno se da cuenta que estos instrumentos, en su mayoría, tienen todo un sistema acústico interno, que es lo que hace interesante a esta magia de la música americana. Son personas muy creativas que han desarrollado instrumentos por más de 5.000 años,
y han dejado artefactos en perfecto estado de funcionamiento. Este ejemplar que estoy mostrando acá es de la cultura Hamacoaque, ¿sí? Que es una cultura de la costa ecuatoriana, aproximadamente el 500 a.C., para que se ubiquen 2500 años antes del presente, y es una de las piezas que estuve trabajando cuando fui contratado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador para hacer una investigación de los instrumentos más antiguos o más relevantes de la historia de la música del Ecuador. Fue un proyecto de 4 años que se trabajó muy fuerte, muy interesante, del cual, bueno, desarrollé varios documentales que pueden ver en mi página, ahí en el Facebook Esteban Valdivia, o en el YouTube, ponen mi nombre y les va a aparecer muchos documentales referidos al Ecuador. Pero lo interesante del trabajo que fui realizando es que empecé a notar que había muchas similitudes entre las culturas mesoamericanas, en este caso la cultura maya, y las culturas del Ecuador. Para los que no conocemos mucho, la cultura maya fue una de las culturas más desarrolladas en la época prehispánica, pero lo interesante de los mayas es que comerciaban, ¿sí?, con las culturas del Ecuador. ¿Por qué? Porque para los mayas, los dioses se alimentaban de caracoles marinos, y especialmente de la concha del Spondylus, que es un molusco que nace en la costa ecuatoriana. Entonces, desde hace 2000 o 3000 años tenemos un intercambio comercial entre Ecuador y México, y lo que nos lleva a pensar que no solamente se intercambiaban, obviamente, los Spondylus o sus productos exóticos, sino también que se transferían conocimientos culturales, en este caso la música. Entonces hay una relación muy interesante en otros instrumentos como el que tengo acá, que son estatuillas antropomorfas sonoras, es decir, estatuillas que replican la forma humana y tienen diferentes sistemas acústicos. Esta que tengo acá, ¿sí?, que la pongo más cerquita de la cámara, es la estatuilla del cacao, que es parte de una de mis últimas investigaciones, que tiene que ver con la moldería prehispánica antigua, que es una técnica muy interesante porque se utilizaban moldes para hacer réplicas exactas del tipo de representación que querían. Y lo bueno de estas flautas es que uno las toca y tiene un sistema acústico que lo van a ver, que cuando toco me tapa la cara. Entonces, este concepto para mí es muy interesante, porque si vamos investigando los instrumentos prehispánicos antiguos, la idea es que el intérprete desaparezca, o el intérprete no tenga tanta participación como pensamos que participa en la música occidental. Hemos visto en las botellas silbato cómo ya no se toca el instrumento, sino que es el agua el que actúa el instrumento, y acá somos nosotros que soplamos, pero nuestra cara está tapada. Digamos que en algunos instrumentos hay una búsqueda de sacar como el protagonismo del intérprete, y que el intérprete encarne, ¿no? Encarne una divinidad, encarne un elemento y se conecte con algo más trascendental. Entonces, dentro de estos trabajos que les voy comentando, y que les decía que en realidad un instrumento musical es una puerta a las culturas ancestrales, ¿sí? No solamente vamos a hablar de música, sino que hablamos de conocimientos antiguos. Entonces, dentro de los proyectos que trabajo, cuando uno estudia arqueomusicología, la iconografía tiene mucho que ver, ¿sí? Porque una de las pocas cosas que han sobrevivido del pasado es el trabajo de los artistas, de los escribas. Entonces, estos escribas dejaron en cientos de cerámicas polícromas, es decir, cerámicas pintadas con colores, un montón de iconografías que remiten a estos conceptos musicales. Entonces, hace poquito menos de una semana salieron a la imprenta, ya está en físico y en digital, una serie de libros que se llama Coloreando Memoria Maya, ¿sí? Acá ven uno es Sagrado Caracol, que habla de esta temática que les comentaba del tráfico de caracoles, y que es interesante, habla del simbolismo y función de los caracoles. Y el otro se llama Éxtasis de Animales de Poder, que es un trabajo, es un trabajo que retoca todo lo que son las iconografías antiguas. Entonces trabajé con Natalia Vergara, que es una ilustradora muy, muy buena colombiana, y lo que hicimos básicamente fue recrear las iconografías antiguas para las iconografías que a nosotros nos interesaba y darles el contexto y lo que estábamos buscando. En este caso, el libro rojo, el que está mostrando Natalia ahora, tiene que ver con los animales de poder, con los nahuales, que es una temática interesante, porque bueno, nosotros sabemos que además de ser seres humanos, nuestros espíritus están conectados con los espíritus de los animales de la madre naturaleza.
Entonces en el libro se explican los 13 animales de poder que hemos encontrado dentro de los vasos polícromos y las situaciones rituales en donde los animales intervienen y trabajan, ¿no? Si van viendo ahí, por ejemplo, ese sapo, es un sapo pero medio loco, es un sapo con muchos ornamentos y características más bien sobrenaturales que naturales. Entonces nos vamos dando cuenta que la iconografía nos permite entrar en otros aspectos de la cultura que, si bien quizás para nosotros no tiene que ver con la música, para mí sí tiene mucho que ver. Porque en general los instrumentos musicales tienen que ver con los animales y también tiene que ver con un proyecto que estoy realizando con Darwin Ruiz, que es otro ilustrador muy bueno de Ecuador, con el cual hicimos un proyecto que se llamó Visiones Sonoras, ¿sí? Que es un proyecto que trabajamos con la idea de darle una visión a los instrumentos musicales antiguos del Ecuador. Es decir, cada instrumento musical, ¿sí?, tiene que ver con un acto cultural, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy haciendo ahí básicamente es darle sentido o darle un contexto imaginario, ¿sí?, pero que no es tan imaginario, sino que tiene que ver con cosas originales, los ornamentos, los instrumentos musicales e incluso los contextos. Y la idea es darle un contexto a todos esos objetos que tenemos en los museos. Digamos, es una antropología imaginaria, pero que tiene mucho que dar, porque este es un disco donde están viendo imágenes, cuadros básicamente, pero si damos vuelta, tenemos la pieza que dio origen a esa visión, y con un código QR vos podés escuchar la música que me inspiró a tocar esta pieza. Entonces es como crear un disco interactivo, e incluso el disco nuevo que vamos a estar sacando tiene que ver con los animales. Es decir, las culturas ancestrales de América realizaron muchos instrumentos musicales en torno a las partes constitutivas de un animal. En el caso del cóndor, las plumas; en el caso de una llama, sus huesos; en el caso de una tortuga, su caparazón; en el caso de una vaca, sus cuernos; en el caso de los jaguares, sus pieles. Digamos que el animal permite construir un montón de instrumentos musicales. Y ahí hay un nexo con el chamanismo o con el pensamiento animista que caracteriza a las culturas americanas, que es que cada animal, más allá de ser un animal de poder, lo que se trabaja en realidad tiene que ver con que los animales son sonidos, ¿sí?, son energías, y básicamente cada uno puede recrear. Y por ejemplo, las culturas americanas, en este caso, por ejemplo, las culturas mexicanas, hicieron por dar un ejemplo, ¿no?, que es la cara de un jaguar, y si uno lo sopla, tiene el sonido de un jaguar. Entonces, como que los animales han dado inspiración para la música. Incluso, por ejemplo, acá vemos una flauta triple serpiente maya, que es muy interesante, que fíjate cómo a la serpiente la representan con un sonido triple, con un sonido grave, con un sonido oscuro, ¿no? Y tiene que ver con el ucupacha, con el mundo adentro. Entonces, ahí empezamos a ver que la morfología de los animales también inspiró la morfología de los instrumentos musicales. Y ahí empezamos a ver como un paralelismo súper interesante, porque los hombres americanos no solamente se inspiraron en los animales, sino también se empezaron a inspirar en formas geométricas abstractas. ¿Me explico? Por ejemplo, esta es una flauta polilobular maya, ¿sí?, del clásico, que es interesante porque es una flauta que son tres glóbulos interconectados por dentro y suena de una forma muy especial. Entonces, si se fijan, tiene una embocadura como si fuera una quena. Nos empezamos a dar cuenta que los instrumentos musicales no solamente se referían al mundo de los animales, sino también al mundo sagrado, al mundo de los dioses. Y en este caso lo interesante es que
muchas de los dioses tienen que ver con las plantas. Hoy que tanto se conocen las plantas sagradas, había, digamos, en la cultura mesoamericana hay dos plantas muy importantes que tienen que ver con el cacao, que es el espíritu femenino, y con el maíz, que es el espíritu masculino. Entonces acá, esta por ejemplo, que voy a poner adelante para que vean, esta es una pieza hermosa, original, también réplica de lo que es una deidad, es la deidad del maíz, ¿sí? Ven acá, ahí, ¿no? Tiene el maíz y es un personaje que como sus pies están en alto, estaría dando la insinuación de que está danzando. Entonces, muchos de estos instrumentos, que son muy interesantes, nos hacen reflexionar de que las culturas antiguas eran inspiradas por las plantas sagradas, que básicamente son sagradas, ¿por qué? Porque tanto el cacao como el maíz dieron alimento a las culturas. El maíz, con un proceso de calentación, permitió aumentar la producción energética de los humanos. Es decir, la persona comía maíz y tenía más energía para trabajar. Eso le permitía generar mucho más, digamos, mucho más procesos en el mundo físico. Y, por ejemplo, el cacao, ¿sí? Que es una planta también espiritual, es una planta de conexión con el espíritu femenino, con la parte nocturna, que también sabemos que los mayas consumían cacao, no el cacao, el chocolate que comemos ahora, sino que el cacao, como es, una bebida mucho más amarga, más fuerte, no solamente como uno pensaría por ahí como una planta de poder, sino que tiene que ver con una planta de conexión con los espíritus naturales. Y fíjense qué interesante que tanto el maíz como el cacao van a estar presentes en los instrumentos musicales, en estas flautas que yo las llamaba como flautas máscaras, flautas que tapan el rostro y vemos que el intérprete toca la flauta y encarna la energía de esa planta sagrada a través de una flauta, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, hablé rápido, pero para mostrarles rápidamente aquí de qué forma yo trabajo, ¿no? Como no solamente es una flauta, porque a veces caemos un poco en la trampa de nosotros mismos. Los mismos arqueomusicólogos hablamos de sonidos, pero no nos damos cuenta que las culturas ancestrales, más que sonidos, estaban mostrando pensamientos. Un término interesante para entender esto es que las culturas americanas, cuando las estudiamos, más que estudiar música, estudiamos su pensamiento sonoro, su pensamiento musical. Cada instrumento musical es una manifestación, ¿sí?, de un principio cosmogónico, ¿sí? Si una flauta, como en este caso del cacao, no solamente está haciendo 2 o 3 sonidos, nos está mostrando que para ellos su Dios son las plantas sagradas y que le ofrendan a esa planta sagrada el sonido. Entonces entendemos que el sonido es un elemento fundamental para el ritual, porque al parecer el sonido no pertenece al hombre, sino que el sonido es una propiedad que le regalan los dioses a los humanos, que a través de espíritus intermediarios ellos pueden tomar contacto con una de las artes divinas más importantes, que es la música, que son básicamente los sonidos. Entonces, podríamos decirnos que somos privilegiados porque somos uno de los pocos continentes que tiene la oportunidad de tener sonidos originarios hace 3.000 o 4.000 años. Cuando nosotros vamos a Europa, lo pongo Europa porque siempre pensamos como que en Europa está todo bien y está todo solucionado, y uno estudia la música antigua, ellos tienen instrumentos más de 1.000 años de antigüedad, con suerte. Tienen registros, ¿sí?, de partituras y de escritura musical muy antiguos, pero no tienen la oportunidad que tenemos nosotros. Nosotros tenemos instrumentos de hace 6.000 años, antes del presente, en perfecto estado de funcionamiento, y podemos recuperar las sonoridades que ellos utilizaron hace miles de años atrás. Y eso pasa solamente en nuestro continente. Y es increíble que sea una de las materias más pendientes por estudiar cuando tenemos todo para hacerlo, ¿no? Voy a mostrar una última flauta para seguir hablando con vos, Marisol, y también ver la gente si tiene algunas preguntas. Esta flauta es una flauta doble, también de la cultura maya, y es interesante porque es una flauta réplica original que tiene un efecto sonoro que es típico de las flautas prehispánicas, que es el efecto del batimento. Es decir, cada flauta produce una melodía independiente, pero cuando son tocadas juntas, esas melodías tienen una relación interválica que genera un tipo de sonido especial.
Fíjense cómo le cuesta captar esas frecuencias, hasta el micrófono de la computadora le cuesta captar frecuencias que son del pasado, ¿no? Es una conjugación de frecuencias que permite escuchar la música en otra vibración. Nosotros hoy estamos enjaulados en 440 Hz y toda la música que escuchamos está siempre en la misma tonalidad, está siempre encasillada, ¿sí?, en una forma de afinación. Y lo que los ancestros americanos nos muestran es que este sistema de afinación está en pañales, como decimos nosotros, tiene solamente unos 300 o 400 años. Hace 3.000 o 4.000 años, de estas culturas que estamos hablando, no había esos sistemas de afinación occidentales. Entonces, uno de los errores más comunes que cometemos es cuando queremos encontrar los sistemas de afinación occidental en instrumentos de hace 2.000 o 3.000 años. No van a estar, porque no les corresponde ese tipo de conocimientos, y ellos estaban en búsqueda de otros principios. Ellos estaban buscando cómo los instrumentos, en algún punto, estimulaban o reaccionaban a otras dimensiones. Por eso a veces vemos como instrumentos quizás un poco monótonos, de alguna forma, en su sonoridad, pero el objetivo de estos instrumentos tiene que ver, es mi opinión personal, ¿no? Tiene que ver por ahí con la conexión con otros planos, ¿sí? Son instrumentos ceremoniales. La recuperación de estos instrumentos proviene más que nada de tumbas funerarias de personajes importantes de las sociedades antiguas, que decidían hace miles de años enterrarse junto con sus instrumentos musicales. Es decir, que los consideraban instrumentos que estaban en el más allá. Cuando una persona hace miles de años se enterraba y tenía su ajor funerario, un montón de objetos específicos, era porque esos objetos continuaban con él en su vida en el más allá. Entonces esto nos está mostrando que el sonido, quizás algunos instrumentos ni siquiera fueron pensados para ser tocados en este plano material, sino que eran instrumentos que se tenía pensado ser tocados en otra dimensión, y es por eso que muchos instrumentos musicales originales no tienen huellas de uso. ¿Qué significa eso? Que se creaban en este plano, pero no se tocaban en el plano físico, se tocaban en otros mundos. Estamos hablando de culturas que abrieron puertas, ¿sí?, a otras realidades, y es mi opinión personal, obviamente, y nos dejaron una puerta abierta para que nosotros experimentemos otras realidades del sonido. Qué impresionante, Esteban. No, yo encuentro realmente increíble todo lo que nos cuentas. Contarle a las personas que yo conocí a Esteban hace varios años, cuando hizo un concierto con Carlos del Río. Sí. Y ahí conocí los instrumentos, y bueno, realmente es como para enamorarse de ello, y es precisamente por lo que estás contando, es decir, que el sonido trasciende todo lo que la mente humana puede conceptualizar, porque va mucho más allá de eso, es una conciencia, son espíritus vivos, es un lenguaje, como dices, y quizás cuánto más queda por descubrir. Quisiera preguntarte, hay preguntas de las personas que te las voy a hacer en un ratito. Quisiera preguntarte acerca de los elementos, cómo participan en los instrumentos que has podido investigar, acerca, por ejemplo, de las aguas, en la vasija silbadora, o quizás en otros instrumentos también, o como cuentas, quizás eran que también líquidos, las plantas. Las plantas era que estaban ahí. ¿Qué puedes contarnos, Esteban? Mira, a mí me pasó cuando empecé a estudiar música en la Universidad de Villa María, en Córdoba, tenía una materia que se llamaba organología, ¿sí? Para los que no conocemos, la organología es la clasificación de los instrumentos musicales. Entonces, claro, la organología, que la hicieron unos alemanes, Kurt Tach y Horn Bostel, un holandés también, bueno, hicieron una clasificación y armaron 4 rubros, ¿sí? Cordófonos, instrumentos de cuerda, membranófonos, instrumentos de percusión, aerófonos, flautas, e idiófonos, instrumentos que suenan solo por su fricción. Con esas 4 nomenclaturas se clasificaron todos los instrumentos musicales, ¿sí? Lo cual a mí me parece un error fatal, porque por eso cuando uno dice, estos son aerófonos, sí, son flautas, porque su principio acústico es, digamos, el movimiento del aire dentro de un glóbulo. Pero en realidad, si uno se va más a lo real, para mí estos instrumentos los deberíamos clasificar o pensar más desde un punto de vista cosmogónico, que tiene que ver con los 4 elementos, ¿sí?, y con los 3 mundos. Es decir, con el Ukupacha, el mundo de abajo, el Caipacha, este mundo, y el Hananpacha, el mundo de arriba. ¿Por qué? Porque si uno hace esa interrelación entre elementos y 3 mundos,
podría entender mucho más en profundidad los principios cosmogónicos que cada instrumento toca. Por ejemplo, para lo que yo creo es que los instrumentos de cerámica suelen ser ucupacha, suelen ser instrumentos que salen debajo de la tierra. La arcilla está más o menos de 2 a 4 metros por debajo de la superficie que estamos nosotros caminando. Uno hace un pozo de 2 o 4 metros y va a encontrar la arcilla. Entonces, uno para hacer estos instrumentos musicales tiene que meterse en el ucupacha, tiene que entrar en las profundidades de la tierra para poder sacar este elemento. Y lo interesante es que para construir instrumentos en cerámica necesitamos siempre la acción de los 4 elementos, porque la tierra por sí sola no se convierte en cerámica. La tierra, junto con el agua, se transforma en barro, se transforma en arcilla. Y esa arcilla necesita del fuego, ¿sí? Para poder ser cocinada y convertirse en la inmortalidad de una cerámica. Si nosotros nos ponemos a pensar, la cerámica es un proceso alquímico de la inmortalidad. Un pedazo de barro que se desarmaría con un pequeño golpe o no pasaría más de una semana con vida, se cocina a 800, 900 o 1000 grados, depende de la temperatura, se convierte en cerámica y puede durar miles de años. Es por eso que el proceso de la cerámica tiene que ver con una idea de inmortalidad. Uno, con el fuego, hace que la pieza se convierta en un sol. Bueno, sé que algunos ceramistas nos están viendo, pero el que nunca cocinó cerámica o el que nunca tuvo contacto con una quema cerámica, la cosa más linda que hay es ver cómo en la cerámica los 4 elementos están en perfecta armonía, ¿sí? Y es ese momento donde la pieza llega a sus 800, 900 o 1000 grados, que se pone totalmente incandescente, que entendemos que hay un proceso, digamos, espiritual, hay un proceso real alquímico, en donde el barro, para convertirse en inmortal, pasa a ser como un sol. Tiene una incandescencia muy parecida a la solar. Entonces nos damos cuenta que si quisiéramos hacer una clasificación, tenemos que entender a los instrumentos, ¿sí? Como la voz de los elementos naturales. Cada instrumento nos está hablando de un elemento. Por ejemplo, el caso de las vasijas silbadoras tiene que ver con los 4 elementos. La tierra, el fuego para convertir la tierra en arcilla, el aire que está dentro de la vasija y el agua que está dentro. Es decir, que hay una interacción de los 4 elementos constantemente. Y eso es algo muy, digamos, muy americano, ¿no? Que son instrumentos que lo que buscan es darle voz a los elementos. Es darle voz a algo que está oculto en la naturaleza, pero que está presente. Toda la naturaleza tiene sonido. Y por lo tanto, una persona que es atenta, que escucha la naturaleza, que medita, que reflexiona y que tiene una visión trascendental, puede darse cuenta que en toda la naturaleza hay música y sonidos ocultos. Entonces, para mí, los americanos tienen como esa cuestión lúdica espiritual, ¿no? Es un juego espiritual en darse cuenta dónde están los sonidos naturales, tanto de los elementos como de los animales. Por ejemplo, hay un instrumento que está muy bueno, que son las plumas de cóndor, que bueno, uno vería así una pluma, nada más, pero cuando uno agarra la pluma, que es gigantesca, tiene un sonido, para mí estas son las plumas, ¿no? Para el que no conoce, el cóndor es una de las aves más grandes del mundo, 3,5 metros de longitud cuando abre sus alas, y si uno agarra, toca, fíjense el sonido que tiene, ¿no? Fíjense que para la naturaleza no hace falta manufactura, no hace falta crear instrumentos musicales, hace falta estar atentos y darnos cuenta que todo animal, todo ser natural, de alguna forma u otra, tiene sonido, sea en vida, en muerte o en lo que sea, pero todos tenemos sonidos. Incluso nosotros, cuando nos morimos, nuestros huesos pueden ser utilizados para hacer instrumentos musicales como nuestro cráneo. O sea, somos, digamos, hasta en la vida y en la muerte, seguimos siendo música, seguimos siendo sonidos. Qué maravilloso, Esteban. Mira, quiero preguntarte acerca de esa pieza maravillosa que tienes ahí del cacao que me está mirando. Está mirando a todas las personas. ¿Está con anteojos o sin anteojos? Está expandiendo dulzura del cacao. ¿Esa pieza la tocaban en ceremonia del cacao o qué has investigado sobre ella? Qué pregunta, ¿eh? Sí, mira, lo que sí es cierto que son culturas rituales.
la maya fue una cultura ritual muy importante y el cacao fue una de sus plantas más importantes. Entonces, seguramente hacían ceremonias de cacao. Quizás no las que están haciendo ahora, dudo que las que hagan ahora sean las ceremonias antiguas mayas de cacao, eso me parece que no nada que ver, son reinterpretaciones las que hay ahora, pero para mí algo interesante, que es lo que trato de aportar, es que si ahondamos en la arqueología material de la cultura maya, hay muchos objetos que relacionan el cacao con la música. Y podemos interpretar de qué los instrumentos musicales se utilizaban para ciertos momentos especiales en donde quizás la toma del cacao era parte del ritual. Para los que conocemos poquito, hay vasos polícromos, que es un poco, retomo un poco los libros que tenemos, que es Coloreando de Memoria Maya, hablamos de los vasos polícromos y comentamos sus usos y funciones dentro de la cultura maya. Y el ajau, por ejemplo, que era el señor principal de la cultura, tenía vasos específicos para tomar cacao. O sea, el mismo el vaso dice, este vaso es para tomar cacao, nada más. O sea que dentro de las costumbres de las élites gobernantes, la toma de cacao era algo muy importante. Y para el que no sabe, en la antigüedad, las pepitas de cacao, las semillas de cacao de la mazorca, era la moneda corriente. Es decir, tener pepitas de cacao era tener como una posición socioeconómica alta. No todo el mundo llegaba a tener pepitas de cacao. Entonces, lo que nos está mostrando es que, además de ser un elemento espiritual, ¿sí? También tuvo un rol físico el cacao dentro de la sociedad, que fue la moneda de intercambio. hay registros, ¿sí? En la contabilidad azteca, por ejemplo, del Imperio Azteca, muy interesante, que, por ejemplo, por poner ejemplo, por ahí el Imperio Azteca necesitaba 500.000 de semillas de cacao para mantener el imperio por día, por ejemplo. Ahí está ese tipo de lucubraciones de lo que nos muestra la importancia del cacao. Incluso cuentan unas crónicas que agarran una balsa, ¿sí? En México, en las costas de México, y los españoles tiran las bolsas de cacao de los indígenas, y los indígenas se tiran al mar a buscar esa bolsa como si fuera más valioso que el oro. En esa época el cacao tenía más valor que el oro, imagínense. Entonces, la ritualidad, ¿sí? En este caso, viene porque el cacao, ¿sí? Es una planta de poder, pero literal, o sea, es una planta de poder física y espiritual que solo muy pocos tenían acceso. Imagínense como que podamos hacer una bebida con billetes de $100. No me gusta hacer esas comparaciones, pero es para que lo entiendan. Muy poca gente podría hacer esas bebidas. Y es como hacer bebidas de cacao en ese entonces, digamos, tenía un costo muy alto. Entonces, no todo el mundo podía acceder a beber cacao y era una bebida, digamos, espiritual, ritual de las élites gobernantes. Y lo que dicen algunas tradiciones es que la espuma del cacao, ¿sí? Digamos, es lo que embriaga. Digamos, en el cacao, en la espuma del cacao está su espíritu. Entonces es una bebida como muy espumosa. Y creo que sí, obviamente, a medida que más nos empecemos a meter en las culturas antiguas o en sus registros materiales, vamos a encontrar que la relación entre sonidos, plantas y rituales está muy a la vista. ¿Sí? Yo no puedo decir que se hacía la ceremonia del cacao, pero seguramente cuando se tomaba cacao, ¿sí? Era un momento especial también en el que no todos podían acceder. No nos olvidemos que las culturas prehispánicas, aunque las pensemos como, no sé, comunistas, socialistas, son culturas que tienden muy al elitismo y a unas estructuras muy piramidales. Y las costumbres de las élites gobernantes, es decir, la gente que está en la cúspide, sean gobernantes, chamanes, sacerdotes, guerreros, tenían costumbres muy distintas a las del pueblo. Entonces yo creo que esta costumbre del cacao tiene que ver con una costumbre cortesana y por ende tenemos estas estatuillas sonoras porque fueron enterradas dentro de tumbas de personajes importantes. Y ahí tenemos como que empezar a atar muchos cabos para darnos cuenta que sí, hubo ceremonias del cacao, pero difícilmente sabemos cómo se hacían, ¿no? Claro que sí. De hecho, el cacao era para los dioses y las diosas, dicen. Es una bebida espiritual. Es una bebida espiritual, ¿no? No es como ahora tomamos un vasito de chocolate o de Nesquik, ¿no? O sea, digamos, un poco yo entiendo que las ceremonias de cacao lo que buscan es resignificar algo que se vulgarizó, ¿sí? Como todo. Como, bueno, por ejemplo, esto que les mostraba el otro día acá, el ocalimate, ¿no? Nosotros también estamos desde Turutaki, que es el proyecto que estamos haciendo ahora con mi compañera Laura Vergara, que lo interesante de esto es resignificar
los objetos cotidianos que no le damos sentido. Por ejemplo, este que está acá es un mate, que el mate es la costumbre argentina, uruguaya, brasilera, también en Chile, bueno, sudamericana, tomamos mucho mate, y lo que hicimos fue darle sonido, es decir, al mate. Uno puede tocar, ¿sí? Y uno puede tomar mate. Entonces lo interesante es que es darle, digamos, ese simbolismo, ¿sí? Ese ritual a lo cotidiano. Y más ahora que estamos todos encerrados, que lo cotidiano se está volviendo cada vez más duro y más fuerte, tenemos que empezar a encontrar que hasta en lo cotidiano podemos encontrar momentos de ritual. Pero también tenemos que hacer el esfuerzo de crear esos momentos, de entender que en lo cotidiano hay cosas espirituales también, aunque sea difícil encontrarlo. Claro que sí. Bueno, de hecho, el cacao es un alimento nutritivo orgánico y que, bueno, mientras más tengamos alimentos orgánicos, que proporciona alegría, proporciona la felicidad que en algún momento quizás se ve extraviada para los seres humanos. Mira, sí. Esteban, te voy a leer una pregunta. Dice Héctor dice, ¿cuánto hay de investigación de las trompetas mayas? Sí, mira, sobre instrumentos mayas hay poco, pero hay. ¿Sabes cuál es el problema en realidad de las investigaciones? Es que está en otro idioma, ¿sí? Mira, ahí, yo si querés te puedo pasar un link, no me acuerdo el nombre de Héctor, no sé qué nombre me dijiste. Hay un libro que se llama Clangue, que mira, estoy acá al lado de mi biblioteca, que voy a aprovechar y te lo voy a mostrar, porque es un librazo. Es este que está acá. Este, por ejemplo, es un libro muy interesante. ¿Por qué? Porque está escrito por una alemana que es una de las investigadoras más importantes. En este libro hay todo un capítulo de trompetas americanas y un capítulo exclusivo de trompetas mayas. Pero yo te lo puedo mostrar, pero está todo en alemán, ¿viste? O sea, si vos entendés alemán y lo podés traducir, dale para adelante. Pero lo que me refiero es que mucha de la investigación, ¿sí? que hay en América no está hecha por americanos y no está editada en castellano. Entonces, sí hay investigaciones importantes, pero suelen estar en francés, en alemán o en inglés. Entonces, para investigar, aunque parezca loco, para investigar nuestro patrimonio, tenemos que manejar siempre 2 o 3 idiomas distintos al español. Bueno, que también el español es un idioma de afuera, ¿no? O sea, no hay nada más paradójico que la historia americana actualmente. Pero bueno, en sí hay mucha investigación. Yo después les puedo dejar el link para pasarle algunos artículos si están interesados. Pero sí, no puedo mostrar, pero tengo una biblioteca acá al lado que es bastante extensa. Y tengo una biblioteca digital muy buena que suelo compartir con la gente interesada. Así que los que estén mirando el video pueden aprovechar porque paso mucho material, ¿no? Para el que esté interesado. Pero sí, de trompetas mayas hay mucho y te recomiendo siempre Ellen Hickman. Yo después les paso el nombre, que falleció hace algunos años y fue de las investigadoras más grosas de lo que es América, una alemana que se enamoró de América y se vino a estudiar, ¿no? Fundadora del ICTM, ¿no? Del International Council for Traditional Music, de la parte de arqueomusicología. ¿Cómo se llamaba la persona que se llamaba, Marisol? No me acuerdo. ¿Cómo? La persona que hizo las preguntas de las trompetas. Héctor Omar Fuentes Donoso, se llama. Héctor, prontito está saliendo un libro nuevo que se llama El Ritual de la Música, que va a estar saliendo quizás en un mes y medio, y ahí tengo un capítulo sobre trompetas mayas, digamos, de mi autoría, que explico para mí el tema de las trompetas de caracol, las trompetas de materiales perecederos. Es un tema que a mí me interesa porque me gusta tocar trompetas, entonces conozco bastante de ese tema. Pero ya prontito va a estar saliendo un nuevo libro sobre esa temática. Sí, bueno, él te manda saludos, dice, gran ser humano, mucha sensibilidad, gran investigador. Me tocó compartir con él en la muestra de la Universidad Católica. Un gran abrazo, dice Héctor. Hace un montón, sí. Sí, te paso una pregunta de Mónica. Dice, claro que sí, investiguemos que esos sonidos son sanadores. Y aquí quiero hacerte la pregunta, ampliar la pregunta de Mónica. A ver, en la conciencia del sonido,
porque el sonido nos nutre, es un alimento, nos nutre el alma, nos nutre la mente, nos nutre el cuerpo, como decías, es un lenguaje que sencillamente no tiene explicación. Entonces, ¿cómo sana el sonido? Ampliando la pregunta de Mónica. Sí, bueno, es una pregunta capciosa, difícil de contestar, porque no hay que ser anacronistas, ¿no? La sanación, el concepto de sanación que tenemos hoy, quizás no es el mismo concepto que había hace 4.000 años. ¿Sí? Entonces, no hay que ser anacronistas con los conceptos. Yo lo que puedo decir es que nosotros hoy interpretamos que estos sonidos se pueden utilizar para la terapia o para la sanación. Hoy. Hace 4.000 años me es difícil decir si esto se usaba para sanar. Desde mi perspectiva personal, yo creo que sí, pero no hay forma de corroborar esto, porque es una experiencia, digamos, la sanación y la espiritualidad no deja de ser una experiencia subjetiva y personal. Entonces, como es gratis, uno puede pensar y creer lo que quiera. Entonces, esto lo aclaro porque sí, mucha gente te va a decir que estos instrumentos sanan y otro te va a decir que te fumaste, ¿no? O sea, va a haber siempre, digamos, opiniones muy distintas. Desde la arqueomusicología y desde el lugar serio que yo lo trato, ¿sí? Hay muchos rastros y registros de que el sonido, ¿sí? En flautas antropomorfas, es decir, flautas que tienen que ver con el hombre, se crearon diferentes sistemas acústicos para que las estatuillas humanas tuvieran el silbato en diferentes partes del cuerpo. Y yo interpreto que esos sistemas acústicos que tienen algunas flautas antropomorfas tienen que ver con zonas energéticas, ¿sí? Que sabemos de antaño que existen. Por ejemplo, hay estatuillas de mujeres que generalmente las mujeres tienen tienen una flauta doble que va justo en el lugar de los ovarios, que va justo en el lugar del vientre. Entonces, que cuestión de que las representaciones del hombre no tienen silbatos ahí, sino que la tienen en los codos, en los brazos, en la mente. O sea, ya hasta ellos empezaban a delimitar que la mujer tenía, digamos, más actividad en algunos centros energéticos y el hombre tenía actividad en otros centros. No me estoy poniendo xenófobo, sino no estoy diciendo que el hombre y la mujer tenían cosas divididas, sino que si analizamos los registros materiales de las culturas antiguas, hombres y mujeres tenían funciones distintas, ¿sí? Entonces lo interesante de eso es ver que desde antaño la representación antropomorfa, ¿sí? En la cerámica tuvo que ver con cuestiones rituales y ornamentales del hombre, ¿sí? Y marcaban ciertos puntos energéticos con sonidos. Entonces uno sabe que también con la intención y con la proyección sobre estatuillas, uno pone su intención y puede curar. La curación es un proceso que lleva mucho la intención. Y qué mejor potenciador de la intención que el sonido. Entonces yo creo que ahí puede haber como una herramienta de curanderos antiguos, ¿sí? Que utilizaban las figuras humanas para proyectar su idea de sanación y curación, creando sistemas acústicos que podían ser insertos en diferentes partes del cuerpo humano, marcando los centros energéticos. No estoy hablando de chakras, porque eso es hindú, pero sí me doy cuenta que antiguamente los hombres americanos también sabían que en ciertas partes del cuerpo se concentran diferentes energías especiales y lo remarcan. Entonces yo creo que sí hay sanación en los instrumentos prehispánicos, pero no es su única función, porque también caemos, viste, en discursos por ahí un poco absolutistas y monótonos. La música de los indios es para sanar, viste, tenemos esa frase es terrible, ¿sí? Como diciendo que en 4.000 años lo único que se hizo fue sanar con los sonidos. Es como la música es tan multifacética que se puede utilizar para diferentes cosas, ¿sí? Lo que sí creo es que el uso de los sonidos sí tiene que ver con la curación, por ejemplo. Y para mí el uso de la música puede tener más bien relación con el ritual y con cierto tipo de fiestas. Pero hay instrumentos musicales que son muy específicos en timbres que musicalmente son monótonos. Es un solo sonido. Pero por ahí con la curación es esa frecuencia que se utiliza. Y no están buscando generar música, están buscando sonidos. El sonido es el que cura, ¿sí? Y la música ya es una interpretación personal. Por eso yo me inclino más a que la sanación a través del sonido está más a través de la utilización de las frecuencias y no tanto de la música. Pero no me quiero ir un poco de tema para que se entienda. Pero sí creo que las culturas antiguas, en sus 5.000 o 6.000 años de desarrollo, han pasado por la cuestión de la sanación y la curación, pero no fue su única función.
Claro que sí, el sonido trasciende todo concepto. Mira, aquí Antonio en San dice, esa maravilla que estás tocando, ya sabes que suena la escala de Sakunachi. ese, ese es, voy a hacer la introducción porque Antonio no es una persona normal, es un enfermo como yo de las flautas. Dice, Es un amigo de España que echa de menos tocar contigo. Eso dice. Bueno, hay un concierto que pueden ver en mi página, Esteban Valdivia, ahí en YouTube, que se llama Encuentro América y Japón, que es un concierto muy bonito que dimos en Espacio Ronda en Madrid, cerquita de la Puerta de Toledo, para los españoles que viven un tiempo ahí, que me encanta España. Hicimos un concierto muy bonito que interrelacionamos instrumentos prehispánicos con instrumentos antiguos del Japón. Y bueno, en este caso, Antonio, para el que no lo conoce, lo súper recomiendo, Antonio Gonzalo Díaz, pueden buscarlo en Facebook, en internet, es un maestro de shakuhachi, un loco de la flauta que se fue a Japón mucho tiempo a estudiar con los mejores maestros, y hicimos una fusión muy buena. Y es verdad que hay nexos. Nosotros sabemos que por el estrecho de Bering, como las teorías antropológicas, ¿no? del movimiento de las poblaciones humanas, América tiene mucha relación con Oriente. ¿Sí? No solamente físicamente, sino que musicalmente encontramos unos nexos muy fuertes, sea en la escala pentatónica, sea mismo en los rasgos físicos. Hay muchas cosas que nos unen con Oriente. Y lo que nosotros hicimos en ese concierto, que se los recomiendo ver, está enterito para verlo en YouTube, es que mostramos esa fusión que se puede dar entre flautas antiguas de América y de Oriente, en este caso de Japón, y conviven armónicamente de una forma increíble. Entonces sí creo que no tengo dudas que esa escala que tiene esta flauta tenga que ver con el shakuhachi, porque yo creo que en el fondo las flautas son todas hermanas, ¿no? Vienen todas del mismo aire, entonces hay una relación intrínseca entre esas cosas. Y sí, extraño mucho tocar con Antonio, que como viene la mano, va a faltar unos añitos para tocar juntos, pero ya algo vamos a inventar. Sí, mira, Rodrigo Kowasi te pregunta las organologías, parecía otra cosa, no lo voy a decir. ¿Las organologías deberían ir cambiando según la cultura? Esa es una pregunta y después te hace otra. El chamanismo siempre ha utilizado sonidos. ¿Se puede ir a la historia sonora del chamanismo por ahí? Como para ver la continuidad sonora en ese ámbito. Vamos por partes. La organología nace como una clasificación universal. Es decir, que la organología, esta que hicieron, básicamente los alemanes, es aplicable a cualquier instrumento. ¿Sí? Eso es lo interesante por ahí de la visión universalista, ¿sí? Antropológica, que tenían estos personajes. Entonces, esa organología es aplicable. Lo que pasa es que es muy fría, es aburrida en algún punto. O sea, no se mete, digamos, con las cuestiones cosmogónicas, ¿sí? Se mete solamente con la cuestión acústica del instrumento. Y yo pienso que los instrumentos americanos, como en su mayoría tienen relación con el chamanismo, ¿sí? La clasificación tiene que abrirse un poco más para entender las capacidades espirituales o las capacidades rituales que tiene el instrumento. Y ahí entramos, ahí hablo directamente con Rodrigo, la arqueomusicología se mete con la etnografía, ¿sí? Porque nosotros a nivel arqueológico tenemos los instrumentos, pero digamos no sabemos bien cómo se tocan. Porque incluso algunos son instrumentos que las culturas actuales étnicas no conocen. Pero sin embargo, en su forma de tocar, vemos como posibles continuidades del pasado. Ni hablar con las culturas del Amazonas, que yo sé que Rodrigo conoce bastante bien, las culturas de la costa y de la sierra del área pacífica. Tenemos mucha relación. Entonces yo creo que podemos entrar al chamanismo, ¿sí? Desde lo sonoro, ¿sí? Y puede ser un camino como muy claro para seguir, porque cuando uno conoce chamanes o conoce básicamente las dinámicas del chamanismo, el sonido es un pilar del chamanismo. Toda ceremonia tiene su canto, tiene su instrumento de poder, y generalmente el instrumento de poder de un chamán suele tener relación con algún sonido. Entonces yo pienso que el sonido es un poder del chamán, que obviamente es otra faceta más del sonido. El sonido chamánico dentro de la cultura americana es algo muy posible de estudiar porque tenemos pruebas muy concretas. Es decir, hay instrumentos antiguos americanos que sabemos que son específicamente de chamanes, así como hay instrumentos que entendemos que son parte del uso popular de la música. Entonces ahí empezamos a ver como una diferenciación entre música popular
y música por ahí chamánica o de ciertas élites, sean políticas o religiosas, que utilizaban la música con ciertos fines específicos. Y ahí bueno, nos vamos a ir por las ramas, pero para definir ahí, a través de los instrumentos musicales podemos encontrar nexos entre la arqueomusicología y la etnomusicología. Es decir, la música que se hacía en el pasado que desconocemos y la música que realizan actualmente los pueblos originarios. Mira, Mónica Adriana, no es una pregunta, pero quiero que se la respondas como pregunta. Dice, ¿eran unos adelantados? Y, mira, esas no voy a bardear, pero bueno, eso sigue siendo un pensamiento muy darwinista, ¿no? O sea, ¿avanzados en qué? Siempre pensamos como que lo mejor está en el más allá. Y yo pienso que estas culturas no tenían ese pensamiento darwinista que siempre nos saca del presente. Siempre creemos que lo mejor está por venir. Es como nuestra sociedad. Pensamos que en el futuro va a estar lo mejor y estamos viendo que cada vez que se acerca el futuro estamos en el horno. Entonces, yo pienso que más que unos adelantados, son conscientes del presente. Y eso los hace ser avanzados, pero no porque avanzan hacia algún lugar, es porque no avanzan ni retroceden, están siempre en el presente. Esa para mí es la diferencia. Más que avanzados, son personas conscientes. Y yo creo que no diría que una cultura ancestral es más avanzada que nosotros. Nosotros tenemos el mismo poder. Lo que pasa es que estamos en un contexto cultural distinto. Y esas culturas, me cuesta usar el término avanzado. Yo podría decir que son, digamos, han desarrollado, ¿sí?, la música hacia otro lugar. Nosotros actualmente la música, por decir que estamos en una cultura occidental, ha desarrollado la música más con una cuestión intelectual, más con una cuestión armónica, no se fue tanto a lo espiritual la música. El reflejo es la música que se escucha todo el tiempo, ¿no?, que es totalmente reproductiva. La música no sale de eso, básicamente. Digamos, de las temáticas que ya saben de las que trata la música comercial. Pero, ¿sí?, hay culturas que quizás no tuvieron ese desarrollo, por suerte, se fueron para otro lugar. Entonces, yo ahí sí consideraría que son avanzados o que son más despiertos. Se dan cuenta que la música es mucho más que un ritual de apareamiento, ¿no? Es mucho más, es mucho más. Claro, sí, y esa palabra adelantado, claro, es la conciencia, quizás estaban como más conectados con la tierra, desde este espacio-tiempo se ve así, todo lo que sí, sabemos de nuestras culturas, quizás estaban más conectados con la tierra, con los elementos y con todo lo que has hablado, un lenguaje que trasciende. Marisol, no es ni más ni menos, son. Esa es la diferencia. Ellos no están en búsqueda del ser, claro, están en el estar, son. Esa es la diferencia. Nos venden siempre que vamos a hacer algo, ¿sí? Yo te vendo un curso online y te digo, en 2 semanas vas a hacer algo, ¿entendés? Y quieras o no, te estoy sacando de tu ser todo el tiempo. Vos ya sos, pero hoy nos venden todo que vamos a hacer. Y digamos, en el pasado quizás no estaba esta lógica de la mercantilización del ser. Eran, básicamente. Y también cada uno entendía su estrato. El sacerdote era sacerdote y el que trabajaba en el campo, son. No sé si me explico. Por eso me cuesta lo de avanzado. Simplemente están en el presente y pudieron dejar su huella. Lo que estamos viendo acá es la huella en el tiempo de las culturas. Yo me pondría a pensar qué huella vamos a dejar nosotros. Y ahí vamos a ver qué tan despiertos estamos o no. ¿Qué dejamos? ¿Qué estamos creando? ¿Qué mensaje le vamos a dejar a las civilizaciones del futuro, por ejemplo? Estas personas sí supieron dejar un mensaje desde hace 3.000 o 4.000 años. Ahí está la sabiduría y ahí yo creo que está su visión de avanzada. Ellos pudieron dejar un mensaje con la tecnología de ese tiempo para un mensaje de 6.000 años después. Eso sí es avanzada. Y nosotros con toda la tecnología que tenemos se corta la luz y no sé qué mensaje le vamos a dejar al futuro. Sí, claro, es simplemente ser. Yo siempre digo, es como el árbol da manzanas, no quiere ser pera, no quiere dar damasco, o sea, ser, claro, como la naturaleza. O saber lo que uno es. Sí.
Mira, Clemente Macay dice, ¿qué se sabe acerca del proceso constructivo de los instrumentos en los Andes? Específicamente respecto a quiénes lo hacían, cómo se lo transmitían y si seguían patrones en cuanto a sus afinaciones. Sí, mira, esa pregunta es muy interesante porque la música cumplió un rol tan fundamental que yo creo que había talleres especializados en la construcción de instrumentos musicales. El instrumento musical se transformó en un objeto de poder, un objeto ritual, de estatus, ¿sí? Que había gente especializada en eso. Entonces, cuando nosotros, voy a dar el ejemplo, las botellas silbato, ¿no? Este instrumento que tengo acá tiene podemos rastrearla en más de 4.000 años de historia. Es decir, desde la cultura machalía, que es de más o menos 2500 antes de Cristo, hasta la época de contacto, ¿sí? Casi 4.000 años después, vamos a encontrar botellas silbato, con un sistema acústico, con una estética, con un diseño musical que está mostrando que hubo escuelas. Vos no podés hacer un instrumento por 4.000 años si no hay una tradición que se sostenga en el tiempo. Y para que esa tradición se sostenga en el tiempo, tiene que ser mantenida. Entonces yo creo que sí había talleres especializados en la construcción de instrumentos musicales. Hay un investigador que es muy interesante que te recomiendo, vos que preguntás, que es Shimada, que en la época de Fujimori del Perú, es un japonés, obviamente, que hizo una investigación y sacó un libro que es un manual así, que se llama Ciencia y Tecnología en los Andes, acerca de la fabricación de la cerámica antigua. Y él tiene unos capítulos muy buenos que él, como buen japonés investigador ceramista, se fue a investigar los talleres de cerámica antiguos. ¿Me explico? Se fue a investigar cómo era la tecnología cerámica, porque uno siempre va a investigar la tumba de Pakal Botán, la tumba de algún rey inca, pero él se fue a investigar las cosas sencillas. ¿Dónde vivía esa gente? Esa gente que hacía estas piezas, ¿dónde vivía? ¿Qué tecnología tenía? ¿Qué herramientas usaba? ¿Qué hornos tenía? Se preguntó cosas básicas. Y hizo un libro muy interesante que se puede conseguir, si no yo veo después cómo pasártelo, es un libro viejo, está en la Biblioteca Nacional del Perú, se puede escanear o lo podés consultar, y él explica cosas muy interesantes, digamos, las tradiciones milenarias de las escuelas ceramísticas, ¿sí? Y nosotros tenemos en el Ecuador una de las cosas más importantes que son piezas autografiadas, ¿sí? Estaba el sello, hay piezas antiguas del Ecuador en donde se ven sellos que marcan digamos, por 200, 300 años, un sello que se marca en las piezas. Es decir, que tenemos el registro de que no solamente había talleres, sino que tenían su símbolo con el cual marcaban su tradición cerámica, y te estoy hablando de piezas que por ahí tienen 100 o 200 años de continuidad o más. Es decir, que sí, hay talleres, hay pruebas concretas de que hay talleres de construcción cerámica y que la música tuvo su rol dentro de los talleres alfareros. Eso no tengas duda que existió y va a seguir existiendo. Nosotros somos parte de eso. Esteban, te mandan saludos de Venado Tuerto, Guatemala, Córdoba, Bariloche. De todos lados. Sí. La gente de Guatemala, les mando un súper saludo. El año pasado estuvimos ahí trabajando. Le aviso también a la gente de Guatemala y a todos que el viernes 17, este viernes, a las 20 horas Argentina, después fíjense la diferencia horaria en cada país, vamos a estar presentando estos libros de Coloreando de Memoria Maya. Vamos a estar haciendo la presentación oficial con Natalia Vergara, que fue la ilustradora del libro, y pienso que para Guatemala es un trabajo muy importante. La idea obviamente era presentarlo en Guatemala, pero todos sabemos que por condiciones de la cuarentena no vamos a poder viajar a Guatemala para presentar los libros, así que los invitamos a todos los chapines, a nuestros amigos ahí guatemaltecos, que se animen a venir a la conferencia virtual. Vamos a estar explicando y vamos a hacer algún sorteo especial de libros online para que los tengan. Así que bueno, los invitamos este viernes a las 20 horas para que puedan ver la conferencia y la presentación oficial en el mundo online de estos libros. Genial. Daniel te manda saludos desde Necochea. Dice, un gran maestro de la voz del sonido de la vida. Saludos desde Necochea. ¿Qué más? Así, cerquita de acá de Mar del Plata. Y mira, Nicolás Arianti te pregunta, hola Esteban, un elemento en común entre los instrumentos arqueológicos y los etnológicos es la posibilidad de generar sonidos de batimento.
Varios investigadores afirman que este tipo de sonidos generan estados alterados de conciencia. ¿Qué puedes decirnos de esto? ¿Tiene alguna relación con los sonidos binaurales? Sí, claro. No hay duda. Bueno, a Nico le mando un súper saludo, un amigo de Buenos Aires, un ceramista increíble también. Aprovechen para ver el trabajo que hace Nicolás, es buenísimo. Hace unas trompetas de cerámica increíbles. Él con su compañera. Hace unas cosas muy buenas. Así que, Nico, mira, en relación a eso que vos decís, obviamente el sonido de batimento, ¿sí? Ese sonido binaural, es una reminiscencia, ¿sí? Que está en las culturas actuales, ¿sí? En las culturas etnográficas, pero que tiene su reminiscencia desde hace 4.000 años. Podemos decir que es un sistema de afinación, yo diría que no es un sistema de afinación, sino que es una búsqueda tímbrica, que son dos cosas distintas. No hay que confundir un sistema de afinación con una búsqueda tímbrica, porque también diríamos que en la antigüedad, digamos que agarramos una flauta y decimos que tiene una escala musical. A mí me cuesta hacer ese tipo de paralelismos anacronistas, ¿no? Yo pienso que una flauta así tiene, obviamente, dos escalas, ¿sí? O dos sucesiones de notas distintas, pero lo que estaban buscando estos antiguos constructores era que se generara el timbre. La búsqueda prehispánica, principalmente desde mi punto de vista a nivel sonoro, estaban buscando sonidos, estaban buscando timbres. Y ellos se dieron cuenta que cuando ponían dos notas casi en la misma frecuencia, pero no están en la misma frecuencia, se genera ese fenómeno acústico, ¿sí? Que es el del batimento. Entonces, lo interesante, que vos también sos constructor, que te va a interesar, Nico, es que cuando uno se pone a hacer las flautas de batimento, vos no te ponés a pensar en escalas. Vos lo que estás buscando es que las dos flautas generen ese sonido. Lo podés hacer con afinador seguro. La distancia entre dos notas para que generen batimento es una distancia menor a un cuarto de tono. Pero yo dudo que ellos hayan tenido ese afinador para darse cuenta que la diferencia es un cuarto de tono, porque es un concepto incluso griego, ni siquiera es americano. Entonces yo lo que creo es que ellos buscan esa afinación, o digamos, esa diferencia de notas adrede, pero no se ponen con un afinador, no se ponen a buscar escalas, se ponen a buscar que les genere. Por eso lo llaman el batimento como que sabe a limón. El batimento, cuando lo escuchás, a un oído occidental le suena duro, porque es un tipo de sonoridad que nosotros no estamos acostumbrados. Y por ende, como no estamos acostumbrados a escucharlo, para los oídos occidentales, nos puede generar algún tipo, ¿sí? De trance o de relajación distinta. Pero yo creo que actualmente lo que hace una flauta binaural o lo que hace una flauta de batimento es que nos saca, ¿sí? de la cárcel monótona en la que están nuestros oídos, que siempre escucha todo de forma armónica. Escucha todos los intervalos de quinta, de cuarta, de tercera. Está toda la música escalonada, escalada, con escalas y temperada para que siempre nos suene igual. Y cuando escuchamos estos sonidos, ¿sí? Que no tienen esa estructura, naturalmente a nuestra psicología nos va a afectar. Eso no tengas ninguna duda. Ahora, que hace 4.000 años les generaba algún estado estático, yo creo que sí, pero no tenemos forma de corroborarlo. Pero sí el batimento, este tipo de flautas, si seguimos investigando todavía aún más, nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas. Porque tenemos batimentos en agudos, tenemos batimentos en graves, tenemos un montón de cosas. ¿No te me traes las dos bolas que están en el taller? Te voy a mostrar, Nico, ya que estamos acá, una flauta nueva que estoy haciendo. Esta allá arriba, ¿no? Son las bolas gigantes. Te voy a mostrar una flauta nueva para que veas, porque estoy experimentando con los batimentos graves. Estoy haciendo, es una ocarina grande, ¿sí? Que no tiene agujeros, sino que tiene un agujero gigante. Cada bola tiene un agujero gigante y vos, a medida que introducís la mano adentro de ese glóbulo, empieza a aparecer batimentos muy raros, ¿sí? Porque estoy trabajando con los batimentos graves. Como vos, Nico, yo estuve ahí en tu taller explicándote, hemos trabajado siempre los batimentos en agudos. Pero lo interesante es que ahora estoy practicando lo que son los batimentos en graves. Mirá, esta es la flauta, para que veas, ¿no? ¿Ves? El agujero es gigante, tanto los dos. Entonces yo soplo en simultáneo por acá. Y vas a empezar a escuchar cuando yo acerco las manos, vas a empezar a ver las diferencias que empieza a ver y los batimentos lejos que aparecen.
Entonces, es un prototipo el que estoy haciendo, pero lo que vas a empezar a ver es que se puede hacer incluso más grande y podemos experimentar. Se me rompió una flauta, me quiero matar. Y podemos experimentar, se rompió la jaula. Y podemos experimentar los batimentos graves. Entonces ahí te dejo ahí, Nico, una punta para que veas que se puede todavía experimentar mucho más el batimento en los graves, y yo creo que en los graves hay todavía un nivel más de introspección sobre el inconsciente de lo que produce este batimento. En agudo yo lo siento muy estridente, pero en grave me parece que vamos a encontrar como cosas muy interesantes para seguir experimentando. Te dice Nicolás, impresionante, aparecen sonidos agudos. Esa nueva ocarina suena tremenda. Sí. Dice, estuvimos jugando con Pifilca y encontramos esos efectos. Lo mismo pasa con la figuriada del altiplano, la aparición del sonido fantasma. Sí. Mira, toda manifestación, digamos, musical que tiene que ver con pueblos originarios no está afinada occidentalmente, entonces siempre va a aparecer el batimento. Siempre. O sea, el batimento te diría que es casi inherente a las músicas, digamos, de pueblos originarios. Siempre lo vas a tener, pero no porque es un sistema de entender la música. Entonces siempre lo vamos a encontrar. Lo que nosotros nos estamos dando cuenta que ellos siempre lo buscan. Pero no es que, incluso te podría decir que es quizás hasta una búsqueda inconsciente. Suenan así las flautas. Y por miles de años siempre sonaron así. Entonces pasa muchas veces que cuando uno le lleva música occidental súper afinada, digamos, a las comunidades como que no les falta sabor, les falta ese batimento, les falta ese gusto, ¿sí? Hay un artículo muy bueno de Arnaud Girod, que después te lo puedo pasar, Nico, que explica muy bien el batimento matemáticamente, incluso culturalmente. Arnaud es un investigador muy bueno de Bolivia, de Potosí, que tiene artículos muy buenos sobre este efecto sonoro y está explicado matemáticamente. Pero yo creo que las culturas no estaban con la matemática a ese nivel para llegar al batimento. Es algo que sale naturalmente, ¿sí? Es como para nosotros cantar con la escala mayor, es algo que lo tenemos adentro. Para ellos yo creo que esta afinación del batimento también es algo natural. Bueno, sí. Esteban, ¿en qué estás ahora? ¿Cuál es tu proyecto? Hablaste por ahí sobre el Turutaki, el ocarina que están viendo con Laura, tu compañera. ¿Puedes hablarnos más de eso? Sí, ¿Cómo va? Turutaki tiene que ver en realidad con, digamos, es el taller que estamos abriendo acá en Mar del Plata. Como no nos podemos mover mucho, decidimos como, bueno, parar acá en un departamento muy bonito que estamos acá en Mar del Plata y empezar a hacer un proyecto que tiene que ver con instrumentos prehispánicos, digamos que es lo que yo vengo trabajando hace mucho tiempo, pero también dar esa proyección, ¿sí? Básicamente, que tiene que ver con una faceta más creativa, ¿sí? Con utilizar todo este conocimiento que tenemos acá prehispánico, pero para empezar a proyectarnos hacia otros formatos de instrumentos y a una aplicación quizás más terapéutica con los sonidos ancestrales. Desde el mate sonoro, que por ahí es algo más fácil de comprender, como también estamos haciendo flautas, ¿sí? Específicas para los órganos humanos, ¿no? Que prontito vamos a estar sacando en la segunda semestre del año una serie de flautas que tienen que ver con los chakras, incluso con los órganos con afinaciones específicas, y vamos a empezar a trabajar con flautas que se pegan a la piel, ¿sí? Y digamos, tu piel constituye la parte de la flauta y genera una vibración sobre tu cuerpo, tanto en el chakra del tercer ojo, el laringio, en el raíz, digamos, en diferentes partes del cuerpo. Entonces, es una serie de flautas con afinaciones distintas que se van a aplicar al cuerpo, ¿sí? Se van a tocar de una forma especial. Estamos como creando instrumentos nuevos, incluso para ampliar las terapias. Ahora sí me pongo más en Turutaki, que es un proyecto, digamos, es un proyecto que compartimos, pero que lo proyectamos, que es creatividad, es utilizar todo este conocimiento antiguo. Sí. Es que eso que contaste recién me llamó la atención, me ha gustado mucho, pero eso que dices acerca de lo que van a crear las flautas para el cuerpo, ¿cierto? ¿Va a ser un taller que van a dar ustedes o van a enseñar a...? No, estamos diseñando las flautas, ya están ahí, estamos en los últimos retoques, digamos de cuestiones acústicas.
la idea es, digamos, la flauta se va a distribuir y se va a enseñar un tipo de terapia que tiene que ver con este tipo de flautas que van en diferentes partes del cuerpo. Viste que yo te contaba hace un ratito el tema de las estatuillas antropomorfas. Las estatuillas, ¿sí? Antropomorfas, antiguas americanas, ¿Sí? te marcan diferentes zonas energéticas en el cuerpo. Entonces lo que hicimos nosotros es, de esa idea, creamos una flauta para ponerla en el cuerpo de las personas. Entonces, esa flauta se mete en la piel, se hace como una sopapa y transmite la frecuencia a la piel y al cuerpo directamente. Y hay graves, hay agudas, por ejemplo la del tercer ojo es una flauta chiquita de batimento, que se pega acá, se pega en el tercer ojo y se sopla. Las flautas tienen un tubo, vos mismo las podés tocar. No las quiero Wow. mostrar porque no quiero quemar las cosas, pero van Ay, a ver no, que es un sistema, es una autoterapia, así como vos también la podés ofrecer a los demás. Pero la proponemos de las dos formas, que vos mismo puedas hacerte la curación o que te practiques eso, así como vos también la podés proyectar hacia otras personas. Que tenga esa forma distinta de tocar. Entonces, y voy a hablar, bueno, Laura está desarrollando lo que son flautas del vientre, que es una flauta específica para el vientre de la mujer, que ya dará su conferencia y explicará sus razones, ¿no? De cómo está hecha la flauta, pero son flautas para el parto, son flautas para conectar con el bebé, hay flautas que van justo en la panza de la embarazada y tienen un efecto directo sobre el bebé, con frecuencias obviamente graves, porque las frecuencias agudas suelen ser un poco invasivas, en cambio las graves tienen una forma re distinta, incluso para el momento de la menstruación, que el útero está sensible, sabemos que la música siempre es un factor que armoniza los pero líquidos. Esteban, ¿por qué estás contando todo ese tema? Qué interesante. ¿Por qué no está Es que eso es, pero es un oro, es tesoro, que Claro. es demasiado buenísimo lo que cuentas. Por eso Turutaki se pone como un taller de ese estilo, crear, digamos, bajar a esta realidad ese conocimiento ancestral, pero darle un nuevo enfoque. ¿Me explico? O sea, no te voy a decir que esa flauta era del periodo incaico, porque es mentira, es una creación personal, una creación que sale de Turutaki también, pero básicamente lo que buscamos es recrear con esos sistemas acústicos flautas que nos permitan a nosotros identificarnos nuevamente con lo que para nosotros es curación. Yo puedo decir que una vasija silbadora cura, pero no te puedo decir que hace 4000 años esa flauta curaba. Pero yo puedo crear mis instrumentos con mi propia intención y pienso que ahí está la fuerza, ¿no? Cuando uno crea desde el presente lo que uno siente. Estos instrumentos son pensamientos, son sentimientos que fueron manifestados en el pasado, que por alguna extraña razón, que es parte del gran misterio, siguen estando presentes. Pero también somos nosotros los que vamos a dejar nuestro mensaje. Así como en mi caso yo me considero un embajador, si se quiere decir, de los instrumentos antiguos, también me considero que soy una persona que vamos a dejar un legado de nuestra propia interpretación, ¿sí? Para que nos estudien en algún futuro, si hay futuro. Pero en realidad, digamos, es proyectarnos. Estas flautas del vientre, que seguramente Laura prontito va a estar presentando, es muy interesante porque uno mismo la puede tocar y también lo puede compartir entre mujeres. No me voy a meter en temas femeninos, porque obviamente corresponde más a la mujer hablar de este tipo de cosas, pero sí son inventos interesantes porque empezamos a crear flautas que tienen que ver con nuestros procesos orgánicos, ¿sí? Sea la menstruación, sea nuestros procesos energéticos, todo el tiempo nuestro cuerpo está hablando y tiene ciclos. Y los ciclos básicamente son música. Y los ciclos tienen que ver con las festividades. No digo que la mujer haga una fiesta cada 28 días por su menstruación, pero la mujer marca los ciclos. Y como marca los ciclos, marca el tiempo, y generalmente las festividades antiguas tienen que ver con el tiempo. La mujer marca el tiempo. De ahí viene el término madre, ¿no? Mater, que es metro, que es medida. Entonces, por eso nosotros tomamos esas cosas. No es que diga que es una flauta femenina, pero Laura le está dando su toque más femenino, así como yo le estoy dando por ahí el enfoque más con ciertos órganos, ciertos puntos energéticos del cuerpo. Ahí está un poco el complemento y las cosas que están saliendo de Turutaki, ¿no? Maravilloso. Bueno, más adelante vamos a conversar con ella entonces acerca de esos temas maravillosos de mujeres que hoy en día estamos recuperando todo eso también, esa sabiduría, ese saber, esa potencia y ese saber de los ciclos femeninos.
Mira, sí, por ahí Rodrigo Kowasi dijo, el futuro es un concepto nuevo, dijo. Sí, tal cual. No tenemos idea qué va a ser el futuro. Sí, O si hay, o si estamos viendo el futuro, no sabemos. Lund dice, construían los instrumentos según su institución del momento presente, es lo que pienso. Claro, tal cual. Es que es lo mismo que la gente de estas culturas hace 2000 años, ¿qué iban a hacer? Un instrumento del futuro. No, hacen lo que ellos sentían. Claro. Ellos manifestaron el presente y lo dejaron manifestado en objetos, que hoy son del pasado, pero en realidad se hicieron en el presente. Sí. Nicolás dice, ¿las estatuillas podrían representar órganos duales? Por ejemplo, los riñones, los pulmones, según la ubicación de los silbatos en las estatuillas. Sí, mira, hay algo interesante que yo lo aprendí un poco en el sufismo. En la curación sufi, ¿sí? Se habla de que hay órganos que tienen unidad y órganos que tienen dualidad, ¿sí? Por ejemplo, el corazón tiene unidad, pero incluso por dentro tiene compartimientos individuales. Pero, por ejemplo, tenemos riñones, tenemos pulmones, hay muchos órganos que son duales. Entonces, generalmente, las estatuillas antropomorfas tienen relación con la dualidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay estatuillas que tienen los silbatos en la nuca, que hacen relación al cerebro, y son dos silbatos, ¿sí? O sea, un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho. En la mujer, en los ovarios, hay uno izquierdo y uno derecho. Ellos sabían la constitución del cuerpo humano por dentro. No tuvieron a la iglesia que prohibió hacer, o al Islam, por ejemplo, que prohibían hacer disecciones del cuerpo humano. O sea, los americanos, digamos, tenían otra relación por ahí con la curación y sabían cómo estaba compuesto el cuerpo humano por dentro. Entonces vos cuando abrís un cuerpo, empezás a ver un poco la realidad física de nuestro cuerpo y los órganos tienen que ver con la dualidad, ¿sí? Es más, las enfermedades, ¿sí?, que se producen en los órganos tienen que ver por un desequilibrio energético, porque se desequilibra la polaridad de los órganos, ¿no? Por ejemplo, bueno, la costumbre, por ejemplo, americana también de extraer órganos en los rituales. O sea, el órgano es un lugar de poder. Ni hablar el corazón, el hígado. Cada órgano corresponde tanto a una emoción como a una región del subconsciente, ¿no? Bueno, hoy sabemos muchas cosas que las enfermedades en realidad tienen que ver con ese desequilibrio de los órganos, que a su vez tiene que ver con situaciones sentimentales, familiares, digamos, un montón de cosas. Entonces, yo pienso que lo que se puede hacer desde la música es que la música bien proyectada sobre los órganos puede generar algún tipo de curación. Pero no hablo de milagros. No me gusta ponerme así como que tocas esta flauta y te curás, ¿no? O sea, tenemos un destino que es inevitable y de algo nos vamos a morir. Pero yo creo que la música básicamente puede ser preventiva, puede ser armonizadora, ¿sí? Puede tener muchas propiedades activas para la curación o para la sanación. Pero hoy creo que todavía no estamos en la posibilidad de decir, con esto curamos esta cosa. Estamos como, digamos, vislumbrando algo que en el futuro va a ser. Eso no tengan duda. El infrasonido hoy se utiliza para romper los cálculos renales. O sea, no sé si conocen los cálculos, los pedacitos de piedritas, de sarro que se nos juntan en algunos órganos, se rompen con armas sonoras. Te mandan infrasonido y esas pelotitas se rompen. O sea, ya estamos utilizando el sonido dentro de los hospitales, básicamente. Lo que pasa es que hay que darle ahora ese vuelo, ¿sí?, espiritual, ese vuelo consciente de que utilizar el sonido de forma amplia, de forma trascendental, todavía nos puede dar muchísimos más beneficios que yo creo que se conocen, pero que no lo quieren difundir tanto, ¿no? Claro que sí. Daniel dice, aquí tengo la vasija silbadora y el silbato triple. Y gracias por todo lo que haces viajar en tus caminos. Una más a Daniel. Sí, dice Eric España, ¿cómo podemos saber de los instrumentos que podemos utilizar para una curación? Ese es un tema un poco amplio. Es un tema interesante. En realidad, básicamente, Eric, es lo que vos quieras. La realidad la construís vos y para lo que vos quieras proyectar lo podés usar.
Lo que pasa es que en el terreno de la curación y todas esas cosas son caminos muy personales. Incluso cuando uno atraviesa el camino del chamanismo, por ponerle chamanismo, y se va cruzando con diferentes personas que utilizan la curación, con los instrumentos, con la medicina, vas a ver que todos son distintos. Son todos caminos diferentes. Aunque por ahí, en esencia, todos más o menos tiran para el mismo lado, cada uno tiene su forma distinta. Y eso es lo que hace lindo a este camino. Que básicamente la curación o los instrumentos lo vas a aplicar según lo que vos sientas y para lo que vos veas. El asunto es que si vos querés aprender, en algún punto tenés que elegir algún camino y ver qué persona utiliza para qué los instrumentos. Y después uno opta por si cree o no cree en eso. Lo más importante de la curación es que vos tenés que creer. Si vos no creés, esto no sucede. Parece medio como Peter Pan, pero es así. Uno tiene que creer. Si no crees, la magia no existe. Entonces, pienso que ahí empieza un poco esto de la psicomagia, ¿no? La psique tiene un poder, tiene una magia que bien aplicada puede generar cosas increíbles. Pero no, muy difícil hoy para mí hacer una metodología como para explicar que esta vasija cura algo. Estamos, como te decía, estamos recién vislumbrando lo que en un futuro o lo que próximamente se va a hacer con la música. Si nos ponemos las pilas y lo desarrollamos, ¿no? Pero bueno, hay para todo. Eric de España, no es de España, sino que es de Guatemala, que es también un ceramista muy buena onda, un chico joven, con un futuro increíble, que está haciendo piezas muy buenas. Les recomiendo ahí que entren al Facebook de él. Hizo un taller conmigo hace 1 año y medio y realmente se puso las pilas y está haciendo piezas increíbles. Así que ahí un chapín que se las trae, que va a hacer muchas cosas interesantes. Pero bueno, Eric, todo con tiempo, constancia, vas a ver que los resultados siempre se van a ver y vas a encontrar cuál es tu camino, cuáles son los instrumentos que te van a aparecer a vos en el camino, que te van a empezar a hablar. Estos instrumentos son como amigos, ¿sí? Que si vos tenés una buena relación con ellos, te van a empezar a decir y a contar un montón de secretos. Pero les tenés que dar bola y tenés que estar constante mucho tiempo hasta que aparece cuáles son tus instrumentos de poder, ¿no? Cuáles son los instrumentos que vos vas a considerar que con vos resuenan y además de que resuenan con vos, los vas a poder hacer resonar con otros. Son nuestros propios instrumentos de poder. Nicolás dice, tiene que haber intención de ambas partes, del terapeuta como del paciente. Sí, es una retroalimentación. Carlos Freire dice, felicitaciones, Esteban. Creo que se podrían aprovechar experiencias de la musicoterapia en lo referente a la relación de las vibraciones por segundo, Hertz, con los diversos sistemas orgánicos. Bueno, me gusta introducir, son todos amigos. Carlos Freire es como el etnomusicólogo, para una de las referencias más fuertes de Cuenca, en Ecuador, una persona que he estado en su casa. Le agradezco muchísimo a Carlos porque desde las primeras veces que fui a Ecuador, él fue la persona que estuvo ahí siempre para darme una mano. Y Carlos, bueno, sí, obviamente él es un académico de muy alto nivel de la Universidad de Cuenca Nacional. Y sí, obviamente las experiencias de la musicoterapia están bastante avanzadas. No quiero decir que no se conocen, pero en Europa se utilizan mucho. Se ha hecho muchas investigaciones de los efectos psíquicos que tiene estas flautas de batimento o sonoridades binaurales. Hay mucho investigado. Lo que pasa es que todavía para hacer ciencia necesitamos tener más casos y más resultados. O sea, para transformarnos en una ciencia necesitamos años de experiencia y cúmulo de resultados, ¿sí? Y de efectos, ¿sí? Hay lógicas. Obviamente que cuando empezamos a aplicar estas flautas en mucha gente, vamos a empezar a ver patrones lógicos de comportamiento del ser humano en relación a esas frecuencias. Y eso sí, digamos, yo creo, hay algunas investigaciones muy buenas, suecas, finlandesas, incluso alemanas, que ya están trabajando sobre esto y lo están aplicando. Lo que pasa es que todavía está un poco secreto porque, digamos, toda ciencia nueva al principio no es ciencia, sino que es ocultismo. Usted, Carlos Freire, lo sabe bastante de lo del ocultismo. Entonces, siempre la tecnología del futuro es magia en la actualidad. Entonces, hasta que la magia se transforme en ciencia, siempre hay un paso que hay que recorrer. Y eso lo vamos a saber muy bien. Y, digamos, esto no es nuevo. Los sufíes hace 2000 años lo sabían. Muchas culturas sabían que el uso de la geometría, el color, los sonidos realizan cierto tipo de efectos. Lo que pasa es que nosotros estamos en el proceso cultural, histórico, de darle una razón científica. Estamos en ese proceso. Y hablo más que nada con Carlos porque ya nos metemos en academia pura.
Y estamos hablando de eso, ¿no? De juntar casos, de juntar metodologías de estudio, de trabajo, para que podamos de alguna forma universalizar o que se pueda entender cómo es este proceso de curación física, literal, con las sonoridades. Así que bueno, aprovecho para saludar a Carlos, que realmente lo quiero muchísimo, es una persona con la que aprendí un montón en Ecuador. Sí, mira, hay una pregunta que habla acerca de lo que oímos, que no alcanzamos a oír todo. Yo creo que nuestro cuerpo sí oye todo, pero no estamos muy conscientes de eso. Mira, te la voy a leer. Rodrigo dice, imagina cuánta vibración sonora estamos expuestos y que no oímos. Y Carlos dice, estamos rodeados de sonidos. Desgraciadamente el oído humano no es del todo perfecto y tiene sus limitaciones. Sin embargo, como en el caso del ultrasonido, para ciertas terapias traumatológicas, funcionan efectivamente. Sí. No, seguro, mirá, bueno, ese es todo un tema. O sea, vivimos en una atmósfera de sonidos y para los que no somos conscientes, el oído nunca se apaga. O sea, nosotros cerramos los ojos, dejamos de ver, yo qué sé, nos tapamos la nariz y dejamos de oler, nos cortamos una mano y nos sentimos, básicamente. Entonces, lo que tiene el oído es que estamos todo el tiempo expuestos a atmósferas sonoras. Todo el tiempo. Más graves, más agudas, infrasonido, lo que sea, pero estamos todo el tiempo expuestos. Entonces, obviamente, yo esta parte de los sonidos, aunque parezca loca, la aprendí profundamente con una persona que es ciega y con una persona que es sordomuda. Aunque parezca loco, digamos, lo trascendental del sonido me tocó aprenderlo con gente que carecía de algún sentido, ¿sí? Y para poder suplantar ese sentido, amplificó su oído, en el caso de mi amigo que carece de visión, y en el caso de los sordomudos, personas que no escuchan, pero escuchan de una forma más profunda. Hay un documental muy bueno que se llama Touch the Sound, que es una persona hipoacústica que tiene problemas para escuchar, sin embargo es una música increíble, que toca, es una de las mejores marimbistas actualmente de concierto, y en el documental muestra todo su proceso de interpretación del mundo a través de la falta de audición. Y en esa falta de audición agudiza todos los sentidos. Por eso se llama Touch the Sound. Nosotros somos seres sinestésicos. La música se puede ver, como lo dijo Olivier Messiaen, un gran compositor francés, que tenía esta disociación. O sea, él veía los colores de la música. Así como hay personas que pueden tocar el sonido. Y si nos vamos más atrás, eso es muy chamánico. Si tenemos experiencias chamánicas con plantas o con ciencias expandidas, ¿sí? Con psicotrópicos, nos damos cuenta que una maraquita, una pequeña flauta, que en el estado ordinario es solamente un sonido, cuando se empieza a tocar, aparece la pinta. La pinta en las sesiones tiene que ver mucho con los sonidos. Los sonidos crean visiones. Lo que pasa es que, bueno, nos metemos en un lugar muy sinestésico. Es decir, que la música se puede ver, que los colores se pueden escuchar, y entramos, viste, en la psicodelia, que está interesante. Para mí es un camino interesante porque nos muestra los límites y a la vez lo expansivo que pueden ser los sentidos cuando los utilizamos de una forma más trascendental, ¿no? Qué lindo eso que cuentas, porque en mi caso también aprendí acerca del sonido con niños, niñas autistas, Asperger, Down, sordos mudos, y ellos me introdujeron en esos mundos donde el sonido se escucha, se ve, se oye de forma a través de ellos que tienen más desarrollado quizás la conciencia y otros sentidos. Parece tónico, pero la gente que carece de ese sentido lo reemplaza por otro. Es la ironía, ¿no? De que al fin y al cabo el que escucha mejor es el sordomudo y el que ve profundo es el ciego, ¿no? Parece ilógico, pero termina siendo totalmente coherente, ¿no? Claro, y quizás no es tan ilógico porque el sonido tiene vibración y esa vibración igual entra en nuestro cuerpo. Como decían, claro, que muchos sonidos no los escuchamos, pero sí o sea, no los tenemos conscientes que los escuchamos, pero sí el cuerpo los escucha. Tal cual. El cuerpo lo recibe, la vibración. Sí, mirá, me acuerdo siempre con mi amigo ciego. Yo estudié en Villa María, con Alejandro Artacho, que es un personaje, un musicazo, y me acuerdo siempre de él, por tu tono de voz, sabías si estabas enfermo, si estabas medio mal de ánimo. Uno habla siempre igual, pero una persona que está atenta todo el tiempo a la voz, solamente por el timbre de tu voz, sabe qué te está pasando.
Entonces uno, viste, como que te pones en un lugar un poco difícil de saber que cómo uno a través de su voz o a través de su vibración corporal, ¿sí? Está manifestando su estado de ánimo. Difícil mentirle, aunque no vean, te están viendo de pies a cabeza, te están escaneando básicamente, con algo que no podemos mentir. Sí, sí, es lo que conversamos acerca de mi sobrina Down, claro, sí. Mira, dice Mónica, que quiero leerte algo bien bonito, te puso gracias Esteban, siempre tan generoso, besos desde Venado. Sí, es una ciudad, tiene un nombre fuerte, pero es una ciudad argentina de la provincia de Rosario o Buenos Aires, está en el límite. Y sí, tenemos muy buenos amigos en Venado Tuerto y es más, prontito la gente de Venado Tuerto les va a llegar una encomienda de los libros Coloreando de Memoria Maya para distribuir ahí, que tenemos un montón de seguidores de nuestros trabajos. Venado Tuerto, sí. Mira, Clemente Macay dice, demasiado interesante todo. Esta entrevista la voy a ver unas cuantas veces. He seguido mucho tu trabajo, también el de Rodrigo, que anda por ahí. Los invito a ver mi trabajo en instrumentos musicales. Bueno, ahí pone su Instagram. Perfecto. Gracias, Clemente. Buenísimo. Sí, no, bastante, hoy, esta vez fue bastante productiva la entrevista. Porque tuvimos en efecto fallido la semana pasada, pero pienso que hemos podido revertir. La conferencia ha salido casi, creo que excelente, con buena repercusión, gente interesante, y lo importante es que podamos trascender este momento pandémico raro y podamos seguir estando en contacto, ¿no? Pienso que siempre de cada teleconferencia vuelvo a entrar en contacto con amigos viejos, con amigos actuales y también creo que con futuros amigos que van a salir de estas entrevistas. Así que yo, Marisol, te agradezco muchísimo por tu empeño, ¿no? Por estar siempre todas las semanas invitando gente, por siendo un nexo, ¿no? Rompiendo ese tapabocas que nos quieren poner, hay que rompernos, ¿no? Hay que sacarnos ese tapabocas de la forma que sea y seguir teniendo las relaciones humanas como sea, ¿no? Seguir comunicándonos, saber que el otro está vivo, saber que por más que estemos acuarentenados, seguimos siendo los mismos y que tenemos que de alguna forma crear nuevos canales para seguir estando en contacto, ¿no? No podemos dejarnos avasallar por esta represión sanitaria, ¿no? Que ya la están usando políticamente y pienso para cosas peores. Pero en fin, lo importante es eso, de seguir estando en contacto y saber que esto va a pasar, como pasó tantas cosas en el mundo, y que estos sonidos van a seguir estando. Entonces tenemos que estar más unidos que nunca, más conectados, aunque estemos conectados por internet, pero también utilizando nuestros sentidos superiores, ¿no? Teniendo la intuición por el otro, sentir al otro, no desde una pantallita, sino aprender, no dejar que el celular haga lo que naturalmente sabemos, ¿sí? Nuestra intuición y nuestra conexión humana, real, no tecnológica. Los humanos tenemos una conexión real que no depende de electricidad y no depende de un aparatito, ¿sí? Somos seres tecnológicos y tenemos tecnología dentro nuestro. Y no hay que perderla, ¿sí? No hay que darle tanto poder a estas máquinas. Que nos van a terminar conquistando. ¿Sí? Qué lindo, Esteban, gracias. Bueno, sí, también recibimos muy buenos comentarios acerca de la entrevista pasada, pero quedó mucha gente fuera porque se hizo en la sala de Facebook por algunos problemas técnicos, así que agradezco muchísimo que tengamos esa fuerza para ir por más y que venía más como esta entrevista, así que la otra también la recibieron muy bien y muy buenos comentarios para los que estuvieron ahí. Así que bueno, agradecerte muchísimo, realmente ha sido muy nutritivo y como dices, nuestro cuerpo humano ya es sonido, es una gran tecnología que vamos aprendiendo especialmente en estos tiempos en donde nos llevan a nuestro hogar interno para escucharnos, escuchar nuestro propio sonido. Así que para el cierre quisiera también que si tienes algo quizás que nos haga sonar o compartirnos. A ver, mira, vamos a terminar. Mira, estas son dos flautitas, que son las trapizzalis, que son flautas mexicanas. Como para terminar ahí un poquito con esta cuestión del batimento, que fue una de las cosas que más se habló, y son estas sonoridades, ¿no? Dos flautas distintas, pero que cuando se tocan juntas hacen este sonido hermoso, ¿no?
está. Qué maravilla, gracias, gracias. Decirle a las personas también todo lo que nos has compartido, que es harta información, que como dijo alguien por ahí, se tiene que ver varias veces para nutrirnos, también es la energía la que nos llega, que no importan las dificultades que estemos viviendo, porque en realidad no son dificultades, si las miramos de otra forma, son oportunidades, como lo mismo que nos pasa todos los días, porque todos los días en lo cotidiano es una gran oportunidad de cambiar y recordar que somos creadores. Así que gracias por esa creación, Esteban, realmente estoy más que agradecida y más que feliz por todo lo que has podido compartir y se ha expandido hoy. Demasiado contenta con tu conversatorio, Esteban. Buenísimo. Bueno, Marisol, de vuelta, muchas gracias. Vamos a colgar, ¿no?, la entrevista ahí al muro de Facebook o lo que sea, para compartirlo también con la gente, los que quieran compartir. También saber que, bueno, el viernes, insisto de vuelta, el viernes 17 a las 20 horas vamos a estar haciendo la presentación oficial del libro, que va a quedar subida también a internet. Y bueno, a los que estén interesados, pronto, creo que con Rodrigo vamos a estar trabajando, haciendo un taller online muy interesante sobre antropología, arqueología sonora de Sudamérica. Ya prontito va a salir. Y también voy a estar sacando una serie haciendo un taller online, no de introducción, sino específicamente de 7 botellas Silvato especiales que encontré hace unos 3 o 4 años, que no las publiqué todavía, que trabajan con diferentes sistemas acústicos. Así que pronto va a salir un buen material, un curso online para descargarse, que va a estar muy bueno, que voy a explicar, digamos, los secretos de las botellas Silvato, ¿no? O sea, como entender el porqué de las botellas, y voy a explicar con originales cuáles son los sistemas acústicos de los que estoy hablando, que son distintos a los que vienen viendo como este tipo de botellas, ¿no? Voy a mostrar un montón de cosas nuevas, así que me costó un poco, pero ya pronto voy a estar más activo en las redes. Así que esperen ahí noticias y ya va a haber nuevas formaciones en lo que más me encanta, que son las botellas Silvato. Así que bueno, muchas gracias y que tengan, bueno, buena noche, buenas tardes, depende en qué parte del mundo. A la gente de España vayan a dormir, que son como las 2 de la mañana. Y a los argentinos vamos a comer ahora, que son las 9:10 de la noche. Esteban, todavía no, espérame, que te voy a leer lo último que es tan bonito. Ya llevamos casi 2 horas de conversatorio, pero no queremos dejar ir a Esteban. Esteban no se va. Antonio dice, muchas gracias Esteban y Marisol por esta magnífica entrevista. Esteban, como siempre, una brillante masterclass. Os envío un abrazo enorme. Malú, linda, preciosa, maravilloso. Gracias Marisol y Esteban. Valoro poder acceder a este conocimiento y ampliar el contenido del sonido. Jorge dice, saludos Esteban, gracias por compartir este hermoso camino sonoro. Felicitaciones Esteban, Yori, Roxana. Eso, Esteban, gracias a Laura. Dale. Sí, ya vamos a organizar, ¿eh? Las flautas del vientre están ahí a punto de salir. Van a ver. Queda pendiente. Besos, abrazos desde Chile, Cordillera de los Andes, para Argentina, donde están. Dale, besos. Gracias.